Bueno, en este último vídeo vamos a hablar sobre la ética y la política en San Agustín de Hipona. El punto de la ética es fundamental, es muy importante. ¿Por qué? Os recuerdo, I remind you, que si os cae un texto en selectividad sobre San Agustín, va a ser un texto sobre la ética, sobre la libertad, seguramente. Va a ser un fragmento de algún texto que pertenece a la obra sobre el libre albedrío, libro 2, capítulos 1 y 2. Así que, especial atención. Ojos, oídos bien abiertos. Vale. Para empezar el tema de la ética tenemos que remontarnos al tema del ser humano, porque nuestra introducción o nuestro punto de partida va a ser la conclusión del problema del ser humano, es decir, la cuestión del pecado original. Solo a partir de ahí se explica la noción de libertad y de libre albedrío, que es en torno a lo cual va a girar toda la ética agustiniana, ¿vale? Entonces, os recuerdo que la conclusión a la que hemos llegado en el tema del ser humano era que tenemos todos una especie de tendencia natural a la corrupción, a corrompernos, al pecado, al mal. Es decir, que el cuerpo tira mucho hacia aquellas situaciones o hacia aquellas, momentos de placer, vamos a decir, de goce corporal, ¿vale? Etcétera, que de alguna manera nos alejan del recto camino del alma, del recto camino de la razón. Entonces, esta tendencia natural, que es natural, que somos seres humanos, ¿vale?, hacia el pecado o hacia la corrupción, provienen de esa caída primera de Adán y de Eva en el momento en el que Eva pues tomó el fruto prohibido. Entonces, ese pecado original, que aún llevamos nosotros, es el origen del mal en el ser humano. Muy bien, no obstante, hemos dicho que algunas personas podrían salvarse, podrían alejarse de ese camino erróneo a través del don de la gracia que se recibía de Dios y que permitiría o provocaría una situación de salvación para aquellas personas que lo recibieran, ¿vale? La gracia, muy bien. Y esto plantea un problema clave. El problema es el siguiente. Afirmemos lo que afirmemos, ¿vale? Es decir, concediéndole al ser humano... comienzo. Reconociendo a esta naturaleza pecaminosa y tendente a la corrupción que se halla en todo ser humano, estaremos reconociendo que el ser humano está de alguna manera determinado. ¿Determinado qué? Hacer el mal. ¿Por qué? Por su propia naturaleza. En base a la cual además sobre la cual el ser humano no puede tomar ningún tipo de decisión, porque ya está de alguna manera determinado a hacer ese mal. Si es su naturaleza corromperse, no va a poder evitarlo. Entonces, estamos negando libertad al ser humano. Por otra parte, si entendemos que no, que hay seres humanos que se salvan, que hay personas que reciben la gracia divina, también estamos negando la libertad al ser humano, porque estamos diciendo que algunos se salvarán. ¿Quiénes? Los que Dios determine. Y da igual lo que hagas en la vida, da igual tu voluntad, tu pensamiento, tu todo, que al final Dios va a seleccionar quiénes sí y quiénes no. Entonces no va a depender de ti, sino de Él. Esto, cualquiera de las dos opciones, niega la libertad del ser humano. Claro que la niega, por supuesto que sí. Porque lo que estamos diciendo es que al final no va a ser decisión nuestra. El camino que tomemos no va a ser decisión nuestra lo que va a pasar con nosotros en el futuro, en el juicio final, si nos salvamos o no. ¿Vale? Entonces, esta negación de la libertad fue un quebradero de cabeza para todos desde los padres de la Iglesia, ¿vale? Y todas aquellas personas que se interesaron por la cuestión, teólogos, filósofos, etc. ¿Qué sucede? Claro, el problema está en que si reconocemos que el ser humano no es libre, por lo que acabamos de decir, sería como reconocer una especie de fallo en la obra de Dios, en la creación divina, porque la falta de libertad es una especie de mal, es una suerte de defecto, de falta, ¿no? O sea, el ser humano Dios crea seres cuya perfección es máxima, o sea, Dios no puede crear algo malo. Entonces, una de las características del bien o de las creaciones buenas son que son libres. O sea, la falta de libertad es un defecto y Dios no va a hacer nada defectuosamente. Entendemos por qué, ¿no? De dónde viene el problema. Pero, ¿qué sucede? Por otra parte, o sea, para rizarnos el rizo, dice San Agustín, muy bien,
Además hay otra cosa que tenemos que solucionar. Si Dios es omnipotente, omnipresente, eternamente bueno, ¿cómo es posible que exista el mal? Porque existe. O sea, ¿cómo va a permitir Dios, cómo va a tolerar la existencia de mal, que haya gente matándose, que haya gente realizando actos indecentes, innobles y actos que afectan a otras personas negativamente? ¿Cómo es posible eso si Dios es perfecto y es bondadoso y nos hizo en base a... y además nos hizo a su imagen y semejanzas? O sea, si nos hace malos, es reconocer que eres malo. ¿Cómo es esto posible? Vale, entonces, esos dos problemas, tanto el de la libertad como el del mal, se resumen un poco en la cuestión en la cuestión del libre albedrío, que es lo que vamos a desarrollar ahora. O sea, las dos cosas traen consigo un problema. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar estos defectos en la creación divina? Pues, en resumidas cuentas, ¿es el ser humano libre? Si lo es, hace mal, ¿cómo va a permitir Dios en la existencia de mal? Si no lo es, no puede ser una creación perfecta, y Dios es perfecto, porque ha creado algo que no es libre, que no es bueno en ese sentido. Las dos cosas plantean problemas. Muy bien, entonces esto será un poco como la introducción al asuntillo. Me he quedado así como un poco atascada, pero retomo, vale. Podíamos explicar el origen del mal, por ejemplo, a través de el origen del mal a través de la doctrina maniqueísta, pues esa que ya desarrolló, sobre la que ya practicó San Agustín. Podemos decir que, como hay dos principios, uno bueno y otro malo, pues cuando hay mal en el mundo es que se está imponiendo el mal sobre el bien. No, error. Dios no permitiría eso, ¿vale? Porque sería reconocer de nuevo su falta de poderío. O sea, ¿cómo Dios va a permitir, primero, la existencia de dos principios cuando Él es bondad? Entonces, el bien tiene que prevalecer sobre el mal siempre. No puede existir el mal como un principio. Sería como hacerle la competencia, como hacerle la sombra, ¿vale? A su omnipotencia. Entonces, no manicaísmo, continuamos con la doctrina cristiana que nos dará la solución. Para empezar, distingue Agustín entre dos tipos de mal, un mal metafísico y un mal moral. El mal metafísico va a ser una consecuencia del mal moral, y de alguna manera va a ser entendido como la ausencia de bien. O sea, vamos a entenderlo, vamos a hacer teología negativa, que se llama. No el mal, o sea, las cosas malas que suceden en el mundo, como las guerras, como las muertes, los tifones, los huracanes, ese tipo de acontecimientos malos, no es que sea mal, sino que es una especie de falta de bien, falta de realidad. Es como que hay algo que está donde Dios no ha intervenido aún. Entonces no es que sea malo de por sí, sino que es que Dios no ha actuado. Pero no es mal, sino ausencia de bien. Y de alguna manera son resultado directo de la acción moral, del mal moral, del cual ya sí va a ser culpable el ser humano. El mal moral, el mal de las acciones humanas, van a conllevar consigo mal metafísico. Muy bien. El mal moral se origina, en resumidas cuentas, por un mal uso del libre albedrío, ¿vale? ¿Qué es el libre albedrío? Buena pregunta. El libre albedrío sería como la posibilidad que tiene el ser humano entre elegir el camino del bien y el camino del mal. Punto. Es una capacidad. El libre albedrío es una posibilidad. Es algo que nos permite decidir entre A o B. Es lo que siempre solemos llamar libertad, pero vamos a llamarlo aquí libre albedrío, libre arbitrio. Es lo que nos permite actuar en base a A, en base a B. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que el mal está originado por un mal uso del libre albedrío. Es decir, yo opto por B y ese B me lleva a una serie de catastróficas desdichas, como la película, ¿vale? Entonces, he elegido, porque tengo libre albedrío, porque Dios me dio libre albedrío, elijo B y elijo mal, y hago mal. Pero Dios no es culpable de eso, porque Dios te ha dado el máximo, un don, un máximo bien que puede darte, que es el libre albedrío. Dios te dice, eres libre. Entonces, ya no es él, ni mucho menos el origen, sino que tú tomas la decisión de desviarte hacia uno de los lados. Entonces, el mal se entenderá ahora como la elección de un camino incorrecto en base, o tras la donación, digamos, del libre albedrío, ¿vale? Sin embargo, San Agustín va a llamar libertad al buen uso del libre albedrío. En la persona libre, y esto es muy interesante porque es que es cierto, o sea, yo veo más libre, o sea, joder, el alumno malote que se salta las normas,
dice yo soy libre, y yo digo no. Es más libre el que racionalmente asume aquí unas normas y decide voluntariamente cumplirlas, pero no porque hay unas normas, sino porque él considera que es lo mejor que hay que hacer. Esa consideración ese es el alumno libre, no el malote. Ser libres, no malotes. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, la libertad es el buen uso del libre albedrío. Si tú usas bien, si tú tiras por A y llegas a algo bueno, eres libre. Si no, has hecho un uso indebido de tu libre albedrío. Eso es un hecho malo. Pero, ojo, lo importante es que lo tienes. Que nadie te está apuntando con una pistola para ayudar a ancianitos a cruzar la calle. Tú eres libre de no hacerlo. Pero si lo haces, si cumples, ¿vale? Ya vas a ser libre. Y si no, vale. ¿Qué sucede? Que es cierto que ya hemos hablado de ese don de la gracia. Las personas que reciben el don de la gracia van de alguna manera a guiarse más hacia la libertad, ¿vale? Pero no es algo determinante, no es que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, sino que en cuanto empezamos ya a producir, empezamos a realizar, a practicar con las acciones, vamos a recibir esa ayuda divina, ¿vale? Y ya vamos a caminar por el sendero de la libertad. Pero es cierto que algunas personas directamente no la reciben, tampoco hay en ellas un acto de voluntad de elegir lo que deben elegir y entonces pues no recibirán la gracia, ¿vale? Entonces la elección del bien se entiende o se concibe gracias al don de la gracia, gracias a la gracia que se recibe de Dios y que nos permite actuar por el buen camino. Importante. Negación del intelectualismo moral de Sócrates. Sabéis que Sócrates decía que hacer el bien y conocerlo es prácticamente lo mismo. Quien no actúa correctamente es porque no conoce lo correcto. El filósofo debe ayudar al ser humano a conocer lo que es bueno y lo que es a discernir lo bueno y lo malo, y automáticamente, en cuanto lo sepa, lo va a poner en práctica. San Agustín dice que no porque el ser humano sepa cuál es el recto camino, porque lo sabe de sobra, va a tender a tirar por él, sino que es una cuestión que tiene que ver más con la voluntad, con el querer más que saber. La teoría está muy bien, pero hay que pasarlo a la práctica, ¿vale? La parte, o sea, la facultad de la voluntad del alma humana es la que se va a encargar de ese tipo de cosas, no el entendimiento, no la memoria. ¿Entendido? Vale. Muy bien. Los textos, repito, van a tratar sobre el libre albedrío, sobre esa diferencia entre elegir bien y elegir mal, y elegir bien como la libertad, gracias a la gracia, y elegir mal como un mal uso del libre albedrío. Y la cuestión se resuelve, claro que se resuelve, porque resulta que es que el mal no es originado por Dios, o sea, no es Él quien ha impuesto el mal en el mundo. Dios concede algo, nos concede algo maravilloso, que es el libre albedrío, que es la capacidad de decidir entre el bien y el mal, y ya es el ser humano el que se equivoca, pero no es Él, ¿no? O sea, la solución es fantástica, es que es impecable, claro que sí. Y es que si se mete demasiado, o sea, si Dios decide que todos seamos libres en el buen sentido, ya no somos tan perfectos porque tenemos el defecto de que no nos ha hecho libres para decidir entre un camino y otro, ¿no? Si Dios nos pone a todos en el rebaño del bien, pues qué bien, o sea, va a ser maravilloso, el mundo va a ser una ONG gigante, pero no vamos a ser seres perfectos, o sea, no vamos a ser no va a ser una creación buena, porque hay un defecto que es que no somos libres y Dios no nos quiere libres, o sea, Dios nos quiere libres. Lo entendemos, ¿no? Vale. Vamos ya al último punto, el punto de la política. Quiero resumirlo porque es bastante breve. Dos aspectos fundamentales. El primero es una nueva concepción de la historia. Se dice que con San Agustín se inicia un poco la llamada filosofía de la historia, porque es el primero que pone sobre la mesa la cuestión de la distinción entre el tiempo entendido como lo entendían los griegos, de manera cíclica, cuyos acontecimientos no van dirigidos a un fin concreto o a un momento último, no hay un objetivo, sino que es una mera repetición de sucesos. Una repetición, los hechos de los hombres tienen lugar, pero no de manera teleológica, Aristóteles, sino que simplemente suceden, punto, por lo que sea, pero no hay un objetivo final, no hay una meta. Sin embargo, sí, en la tradición judio-cristiana se va a proponer un punto de inicio, en la creación, un acontecer de los hechos y por último un punto final que es el apocalipsis, el juicio final, etc. ¿Vale? De hecho, las fases de las que habla San Agustín, pues van a ser en la creación, después la llegada del Mesías, o sea, la llegada de Jesucristo, y además la constitución o la consolidación de la Iglesia como institución
o como representante de Dios en la tierra, y por último el juicio final, o apocalipsis, ¿vale? Que será como la segunda, el regreso del Mesías, la segunda bajada de Jesucristo a la tierra, ¿vale? Y dentro de ese juicio final, pues la salvación de unos y no de otros. Muy bien. Entonces, es simplemente hacer referencia a esas tres fases, ¿vale? Por otra parte, tenemos que hacer referencia a la obra de La ciudad de Dios, una obra recomendable, muy bonita, de San Agustín, en la cual sostiene que el mundo creado, digamos que se divide en dos ciudades. Atención, no son dos ciudades físicas, ciudad A, Valde arriba, Valde abajo, ¿vale? No. O sea, es como... o sea, no es una cuestión física. Tampoco es el cielo, el infierno, o el cielo, la tierra, el Olimpo, no, ¿vale? Son dos ciudades metafóricas, vamos a decir. Entonces está la ciudad de Dios o ciudad celestial, que está compuesta por todos los seres humanos que aman más a Dios que a sí mismos. Y está gobernada por el principio de la caridad. Caridad como bondad, ayuda mutua, sin querer recibir nada a cambio. Vale, entonces, no son ciudades separadas, aisladas una de otra, sino que en este mundo hay gente perteneciente a la ciudad de Dios y perteneciente a otra, a la segunda ciudad de la que vamos a hablar ahora. O sea, la sociedad, o sea, tampoco es una división iglesia o sociedad civil, ¿vale? Sino que es simplemente el conjunto de las personas que tienen como principio básico de comportamiento el principio de la caridad y que aman más a Dios que a sí mismos. Y están mezclados con otro tipo de personas que son las que pertenecen a la ciudad terrenal, a la ciudad terrena, a la ciudad pagana, que serían aquellas personas que se aman más a sí mismas que a Dios. Y esas personas están gobernadas, o esta ciudad está gobernada por el principio del egoísmo, ¿vale? En el que uno quiere más velar por sus propios intereses antes que por el bien común y antes que obedecer los designios divinos, ¿vale? Insisto, están mezcladas una ciudad con otra ciudad, personas pertenecientes a ambos, ambos lugares, no es un territorio, ¿vale? Pero bueno, ambos ámbitos, a los dos ámbitos. Entonces, claro, lo que dice San Agustín es algo así como que una tendría que predominar sobre otra, o sea que al final, la ciudad de Dios, pues de alguna manera en el juicio final se acabará imponiendo sobre, o sea, porque sí, porque al final el principio de caridad es mucho más potente que el principio del egoísmo. Entonces de alguna manera la providencia divina, ¿vale? Dios al final pues impondrá a la ciudad de Dios como ciudad única y genial y majestuosa en la que todos deberíamos o en la que todos pues estaremos viviendo, ¿vale? Más o menos podríamos concluir aquí, bueno, a ver, o sea, aunque él no entiende ciudad divina como iglesia, ciudad terrena como sociedad civil, sí que de alguna manera eso pues orienta o de alguna manera influye en la constitución real de dos ámbitos, que es el ámbito eclesiástico y el ámbito civil, ¿vale? De hecho, va en primacía del ámbito eclesiástico de la Iglesia sobre la sociedad civil, sobre las personas que no pertenecen a la comunidad eclesiástica y que no rezan diariamente, ¿vale? Pero, bueno, pues digamos que el Estado solo ejerce, dice San Agustín, cito literalmente, el gobierno sobre los cuerpos, ¿vale? Digamos que la ciudad de Dios o la iglesia es responsable de la salvación de las almas. Entonces, como hay una predominancia de alma sobre cuerpo, pues una al final se impone sobre otra, ¿vale? Esa es la idea. Hasta aquí más o menos el final. Tened en cuenta que San Agustín vivió el saqueo de Roma y vivió el final del Imperio Romano, ¿vale? Entonces, claro, esta concepción o sea, esto como que de alguna manera acontecimientos y filosofía agustiniana van un poco